Hola, bienvenidos al último encuentro del año de la comunidad Somos Financieras. Mi nombre es Isabel Ramos, soy editora de proyectos estratégicos de Diario Financiero y además tengo el honor de liderar esta comunidad que busca relevar el rol de la mujer, sobre todo en altos cargos, y el aporte que nosotros hacemos como mitad de la población a la economía y al desarrollo de nuestro país. En esta ocasión vamos a hablar de algo bastante importante que tiene que ver con el cuidado, porque esta es la presentación oficial de la sexta versión de nuestro índice de trayectoria laboral e inclusión laboral femenina. Este es un estudio que hacemos todos los años junto al S Business School de la Universidad de los Andes, que además nos acoge este día en su casa. Y buscamos en el fondo todos los años ver cuáles son los cambios, cuáles han sido las principales tendencias en la trayectoria laboral de las mujeres y de los hombres, porque también son parte del estudio. Con nosotros tenemos un súper buen panel, vamos a ir en orden. Primero les presento a María José Bot. Ella es la dueña de casa, la directora de investigación del Centro de Trabajo y Familia del S Business School de la Universidad de los Andes. Cote para los amigos como yo. También está con nosotros Manuela Sánchez, ella es directora de empresas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros el único hombre del panel, el privilegiado, Juan Esteban Dulcich. Él es director de Recursos Humanos de Nestlé Chile. Bienvenido. Les pido disculpas si mi voz está media rara, es que septiembre, maldita primavera, llega con alergias y todo lo que implica. Para iniciar esta conversación vamos a empezar con María José, quien nos va a presentar los principales resultados del índice de este año. Primero que nada, yo quería agradecer a Isabel, a Lorena y a Francisca desde el Diario Financiero hace 5 años. En verdad hace 6, ya nos contactaron para crear esto y hemos año a año ido recolectando datos para saber cómo evoluciona la trayectoria laboral femenina y masculina en nuestro país, y con eso hemos podido conseguir datos. Y este año, de hecho, la campaña era "Con datos podemos generar cambios". ¿Y por qué es importante poner eso en cuenta? Cuando nosotros les mandemos encuestas, les pedimos por favor las contesten, porque así con datos podemos mostrar, hay cambios, no hay cambios, cuáles son las barreras más importantes, cuáles son las trabas o cuáles son los tipos de familia en el fondo que estamos desarrollando. El estudio va a estar disponible en la página web hoy día en la tarde, y para el resto les vamos a mandar esta presentación. Este es un resumen, porque el informe es bastante más largo, los panelistas ya se lo leyeron, así que se los agradezco muchísimo, para que puedan encontrar todos los datos. Y por si acaso, todos los otros índices, del 1 al 5, también están disponibles para que los puedan ver y los puedan comparar. Entonces, hoy día les quiero presentar el sexto índice de trayectoria laboral e inclusión de las mujeres en Chile, que desarrollamos con el Diario Financiero. Este índice lo construimos en base a 3 grandes áreas. La primera es equidad de género. Para eso ocupamos la encuesta desarrollada por Bloomberg, donde en el fondo se enfoca cuántas mujeres hay encargados de diversidad o no, y varios datos duros de las empresas. La segunda etapa es una parte de trayectoria laboral, que nosotros ahí pedimos permiso al IES y al Centro Internacional Trabajo y Familia para tomar su encuesta, donde vemos maternidad, paternidad, barreras, tipo de familia, etcétera, para ver cuáles son toda esa otra parte que no son números, sino que son percepciones en la trayectoria. Y finalmente hay un 10% que todos los años vamos cambiando. El año pasado, eso sí, tuvimos el mismo indicador que este. Años anteriores hemos tenido teletrabajo y flexibilidad, que son inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿cuál es la historia de nuestro índice? Yo siempre digo que esto me parece bastante alguien como medio muerto, que no ha variado mucho a lo largo de los años. En el fondo, a mí me encantaría que estos fueran números muchísimo más altos en los resultados totales. Y también lo que podemos ver es que los hombres, a diferencia de las mujeres, perciben un entorno bastante más amigable con las mujeres que las propias mujeres. Y eso se ha dado a lo largo de la historia. Acá esto sí me importa aclarar que esto es normal. Cuando hay un grupo en posición de poder con más poder que otro, es normal que no seamos absolutamente empáticos con el otro grupo y seamos conscientes de todas las barreras. Esto sucede entre hombres y mujeres en la fuerza laboral, pero también dentro de la sociedad sucede con personas de altos ingresos versus bajos ingresos, personas de la capital versus de regiones, etcétera. Entonces, me gusta aclararlo para decir, como esto es normal, lo que sea normal no significa que no se puedan hacer gestiones sobre esto. Y visibilizar números también sirve para que las personas que están a cargo de las organizaciones puedan tomar acciones. De los resultados que conversamos y se los presentamos también a la Isa, ella me dice Cote, yo le digo a Isa, para que todos estén en tranquilidad, y nos dimos cuenta que la verdad es que todavía tenemos un gran tema en cuidados.
quién cuida y cómo nos hacemos cargo de las personas dependientes de nuestra sociedad. Más que hombres, mujeres específicamente, en el fondo podemos hacer el doble clic con la edad de los hijos. ¿Cómo van los resultados con respecto, por ejemplo, a la paternidad y la maternidad? Ahí podemos ver que para una mujer limita la carrera profesional tener hijos y solo se puede llegar a lo más alto de mi empresa si se hacen renuncias familiares importantes. Y me importa que vean que en el fondo en los últimos años estamos teniendo una tendencia hacia arriba. O sea, cada vez vemos más barreras con respecto a la maternidad, cada vez vemos que tenemos que hacer más renuncias. Cuando vemos la felicidad del trabajo y la felicidad de la familia, somos un país latinoamericano, nosotros nos destacamos por poner a la familia en un elemento súper importante de la sociedad, es nuestra relación más relevante, pero también podemos ver, y algo que hemos ido viendo post pandemia, que ahí después Manuela quiere dar algunos datos, vemos que en el fondo post pandemia la felicidad en el trabajo ha ido bajando. Y eso también es algo que tenemos que ver porque la felicidad afecta también la productividad, las ganas de innovar, la energía que ponemos en el trabajo y la calidad de nuestro trabajo. Y también para un hombre tener hijos limita la carrera profesional. Estamos muy contentos este año porque el año pasado nos asustamos mucho, porque el gran resultado del 2024 fue que los hombres también estaban teniendo una penalización por la paternidad. Este año volvimos un poco para atrás, pero sí me importa dejar claro que con familias más corresponsables, y después les voy a mostrar ese dato, tenemos que ver que no penalicemos al hombre también cuando cumple roles de cuidado, porque si queremos más mujeres en el trabajo, necesitamos más corresponsabilidad y necesitamos que más hombres cuiden. Si nos olvidamos de esa ecuación, empezamos a tener consecuencias como las que tenemos en la tasa de natalidad, porque se ven como dos áreas incompatibles y empiezan a haber resultados. Cuando vemos la diferencia, en el fondo, en el doble clic, para una mujer tener hijos limita la carrera profesional, podemos ver que hay una diferencia significativa entre lo que perciben los hombres sobre esa realidad y sobre lo que perciben las mujeres. Como les comentaba antes, esto es natural, pero sí tenemos que visibilizarlo, porque si no lo visibilizamos, esto va a continuar. Y solo se puede llegar a lo más alto de la empresa si se hacen renuncias familiares importantes. También vemos una diferencia significativa entre lo que perciben los hombres y las mujeres. Cuando nos vamos a estas mismas dos preguntas y lo asociamos a la edad del hijo menor en el hogar, podemos ver que mientras los hijos son más pequeños, más barreras se perciben. En el fondo, mientras los hijos, que también es natural, que todos podemos decir, es súper normal que sea, pero ahí también, con la tasa de natalidad de nuestro país, ¿cuánta publicidad le estamos haciendo al que tener hijos es algo positivo, no es una carga, sino que se puede lograr? Pero también podemos como empresas tener creatividad a la hora de generar políticas, tanto para hombres como para mujeres, con personas con niños pequeños. Sabemos que todavía la sala cuna universal no ha sido, en el fondo está todavía en desarrollo y esperamos que salga pronto, algún día, porque realmente es cómo vamos a cuidar y quiénes van a cuidar a esas personas absolutamente dependientes. Podemos ver acá que en el fondo para una mujer tener hijos limita la carrera profesional, lo más alto son los niños menores de 18, cuando solo se puede llegar a lo alto de la trayectoria haciendo renuncias en los hijos más pequeños de 0 a 4. Cuando nos vamos con respecto a la felicidad en el trabajo y hacemos un doble clic sobre hombres y mujeres, también podemos ver que cuando los hijos son más pequeños percibimos una menor felicidad y satisfacción con respecto al trabajo. Entonces estas dos variables por supuesto que están correlacionadas, pero también tenemos que ver qué está pasando con la maternidad, con la paternidad de niños pequeños. La tasa de natalidad está cayendo, eso tiene un efecto muy importante en nuestra economía. ¿Cómo vamos a hacernos cargo de que esto no se haga tan difícil o sea compatible estas dos dimensiones? Con una tasa de natalidad tan bajita, además, las empresas se van a enfrentar muy poco a esta edad. Entonces también podemos cuidarlo un poco más. Y cuando tenemos los hombres, podemos ver que ellos tienen menor felicidad cuando los hijos se acercan más a la adolescencia, que no se da en el caso de las mujeres, pero esto también es interesante ver cómo aportamos cada una de las personas que componen una familia a la distinta realidad. Y aquí queremos hablar también de corresponsabilidad, porque seguimos haciendo clics en profundidad en este tema de cuidado para mostrarles cosas distintas este año en el índice. Y les quiero comentar que nosotros en el estudio todos los años hemos medido el tipo de relación que tienen en el hogar cuando tienes dos personas, un hombre y una mujer en el fondo, formando una familia. Tenemos lo que se llama la especializada. La especializada son aquellas parejas donde cada uno se concentra en lo laboral y en lo otro, en el ámbito personal, de forma especializada. En el fondo, uno se dedica más a proveer, otro se dedica a cuidar.
Y ese es un modelo que vamos a ver que está también correlacionado con respecto a la edad de la... No nos ponemos de acuerdo. Es cuando ambos desarrollamos la carrera, la trayectoria laboral, pero no nos ponemos de acuerdo en quién va a cuidar. Y finalmente termina siendo esto una tensión, porque es un cachipún casi todas las mañanas, o cómo nos vamos a poner de acuerdo. Después está la equilibrista, que es la gran mayoría, que es que ambos tenemos un trabajo, ambos cuidamos, pero estamos buscando un equilibrio siempre, y ese equilibrio va cambiando. Lo importante es que acá no hay una solución única, es un equilibrio que se va buscando todo el tiempo. Y finalmente la aliada corresponde a las familias donde ambos trabajan, pero no tienen responsabilidades en el hogar. Entonces, cuando nosotros vemos cómo se relaciona esto con respecto a la edad de nuestros encuestados, podemos ver que la especializada es una... ¿Y por qué me importa esto? Porque cuando nosotros nos vamos a cuidado y corresponsabilidad, es importante ver que ese tipo de pareja es cada vez más baja y que podemos ver que está absolutamente correlacionada con edad, que las personas mayores, en el fondo, por más de 65 años son las representativas en ese tipo de relación, pero cuando nos vamos a las otras edades, no son un grupo extremadamente pequeño. Por otro lado, podemos ver que las equilibristas, las que están buscando el equilibrio todo el tiempo, son las más representativas. Entonces, buscar corresponsabilidad, buscar políticas que vayan de la mano con la realidad de las parejas y de familias en Chile, podemos ver que están buscando un equilibrio constante. Después tenemos a las aliadas, que son en el fondo que sí tenemos que preocuparnos en el fondo de las aliadas, que son las que no tienen responsabilidades de niños o no tienen responsabilidades de cuidado, porque también tenemos que pensar en el adulto mayor. Y ahí está empezando a aumentar en la gente más joven. Y ahí tenemos que ver, bueno, cómo nos hacemos cargo también de esa realidad. Y finalmente, la adversaria, por suerte, es la que tiene menor representatividad porque es la que genera más conflicto. Pero a mí me importa mostrarles esto de decirles, a ver, la realidad en Chile es que la mayoría de las parejas, en el fondo, que contestaron esta encuesta, tenían parejas equilibristas, no especialistas. Entonces no podemos asumir que la persona que está cuidando tenga, en el fondo, que tenga alguien, otro adulto, al cuidado de las responsabilidades del hogar. Cuando nosotros después entramos más en detalle en las renuncias familiares, que son principalmente las barreras para desarrollarnos en la trayectoria, podemos ver nuevamente que tenemos diferencia entre hombres y mujeres, pero de la que es más alta es disponer menos tiempo para mí, después viene disponer menos tiempo para mis hijos, en el caso de las mujeres. Es que este es el orden de las preguntas, pero el más alto es ese, que es el para mis niños. Entonces, ahí también es importante ver, bueno, cómo gestionamos esto del tiempo. El tiempo se distribuye democráticamente 24/7 y tenemos que ver cómo podemos sacarle más partido. Por ejemplo, cuando nos movilizamos, hay veces que la flexibilidad laboral, no necesariamente teletrabajo, sino que entradas diferidas u otras formas, pueden evitar que una persona invierta muchísimo tiempo únicamente en traslado. Y eso lo podemos optimizar. Entonces, también para que veamos que hay renuncias familiares, pero las barreras, cuando nos vamos a las barreras para promovernos dentro de la trayectoria, tenemos principalmente dos, las sociopolíticas, que es más de la sociedad, y las organizativas. En la sociopolítica podemos ver que la gran mayoría refleja que la barrera principal no es de capacidades, sino que es a la hora de valorar, es una comprensión masculina del éxito. En el fondo, para ser exitosa te tienes que comportar de forma masculina. También eso es normal porque la mayoría de los líderes que tenemos en nuestra sociedad son hombres, entonces cuando nosotros evaluamos a alguien, vamos a evaluarlo con respecto a lo que vemos, a lo histórico. Pero ahí también yo destaco muchísimo lo que hace el Diario Financiero, que es visibilizar justamente el liderazgo femenino, para que empezamos a ver el éxito de forma más amplia y que se puede ser exitoso y se puede ser un buen líder con distintas características. También es un alto porcentaje de barrera sociopolítica es el escaso reconocimiento de la familia. Hay familia, cada uno de atrás acá tiene una familia, o tiene niños, o tiene un hermano, o tiene un primo, o tiene un papá que hacerse cargo. Entonces, nosotros dentro del ámbito laboral tenemos que meter eso dentro de la ecuación. Tenemos que ver, ¿sabes qué? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Cómo podemos funcionar, dado que cada vez somos más equilibristas y menos especialistas? Y para lograr funcionar como sociedad, para ser más empáticos, más inclusivos, tenemos que poner a la familia dentro de la ecuación, y para nosotros como Centro de Trabajo y Familia esto es algo muy importante. Y el tercero, siguen siendo estereotipos de género. A la hora de evaluar, evaluamos el éxito, en el fondo más de forma masculina, que está correlacionado con esto, pero vemos y evaluamos el estilo de liderazgo de una manera
que espero que te comportes con características de liderazgo masculina. Y ahí nosotros, por si acaso, en el Centro de Trabajo y Familia tenemos mucha data sobre esto y solamente podemos cambiarlo con más ejemplos. En las barreras organizativas, la verdad es que hay más, pero las sociopolíticas eran mucho más importantes. Eran hombres prefieren promocionar hombres, falta de flexibilidad, carencia de referentes femeninos y cultura poco sensible con la familia. Y tengo que apurarme un poco para que vayamos a la discusión. Sí vimos otro, en el fondo, en este estudio lo que vimos, las dos características principales era el cuidado, pero luego el encargado de diversidad. El encargado de diversidad dentro de las empresas, lo que vimos es que el encargado de diversidad ha ido aumentando la cantidad de personas encargadas con ese cargo, pero cuando vemos, ok, ¿cuál ha sido el cambio en las mujeres en gerencias generales o mujeres en la presidenta de la compañía? A pesar de que tenemos aumento en la persona encargada de diversidad, no vemos un cambio en los números del impacto de mujeres. También en la promoción de la diversidad, por ejemplo, cuando hacemos este doble clic en empresas más pequeñas, medianas y grandes, podemos ver que en las empresas pequeñas es donde mejor les va a las mujeres versus las empresas grandes. Que esto lo hemos ido viendo consistentemente dentro de la empresa, pero vemos también que los encargados de diversidad están en las empresas grandes, pero es donde no vemos impacto. Entonces ahí tenemos que reconocer y hacer el doble clic. Bueno, ese encargado de diversidad es más bien porque nos gusta y se ve bonito o realmente tiene herramientas para generar un cambio. Y por último, en los resultados con respecto a con encargado de diversidad y sin encargado de diversidad, vemos que, por ejemplo, en las empresas donde están las mujeres infrarrepresentadas, que es la gran mayoría, en el fondo no hay un cambio. Cuando tenemos las empresas sobrerepresentadas, vemos un cambio más pequeño. En las representadas casi no afecta y lo mismo pasa con las sobrerepresentadas. Entonces lo que tenemos que ver acá es si ese encargado de diversidad realmente tiene poder para hacer un cambio y tiene las herramientas para hacerlo. Finalmente, no recibo beneficios y recibo beneficios. Podemos ver que cuando existe un encargado de diversidad hay mayor beneficios, pero esas políticas no están teniendo un impacto. Y ahí también es consistente con estudios anteriores que lo que realmente genera un cambio es el liderazgo y la cultura, muchísimo más que las políticas, porque es qué puedo realmente aplicar dentro de las empresas. Y finalmente, solo para irnos a la discusión, en inteligencia artificial generativa, la verdad es que no vimos una diferencia significativa este año. El año pasado habíamos encontrado diferencia entre hombres y mujeres, este año no las encontramos, por lo tanto estamos avanzando en esa área bien y quería dejarlos con ese resultado. Ahí está. Muchas gracias, un aplauso, por favor. Vamos a ir con la conversación de atrás hacia adelante. Justamente le quiero preguntar a Juan Esteban, ustedes tienen un encargado de diversidad. Nosotros ya habíamos tenido una conversación previa con los panelistas y por eso sé más o menos hacia dónde va esta conversación. La COTE, viendo los resultados del estudio, nos dijo, más que el encargado de diversidad, lo importante es la cultura y el liderazgo. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en Nestlé, que además es una empresa multinacional? Primero, yo quiero decir algo que no es un poco discutido, pero suena bien impresionante que a estas alturas de la historia, y en el año 2025, estemos hablando de estas cosas. Yo creo que todavía la cultura del país, la cultura del mundo necesita más injerencia para poder hacer los cambios que necesitamos hacer. Lo digo porque nosotros partimos hace más de 10 años trabajando primero por el balance de género. Cuando yo llegué a nivel de comité de dirección nuestro, había un montón de mujeres. Hoy día tenemos 6 mujeres. Hoy día estamos en el balance, pero sí no representamos 20%. A nivel de las posiciones de liderazgo, teníamos menos de un 10%. Hoy día sí estamos en balance en las posiciones de liderazgo. O sea, cuando tú agarras los 400 gerentes de Nestlé, que tienen personas a cargo, la mitad son mujeres. Por lo tanto, creo que toda esta trayectoria tiene dos variables críticas. Cuando partimos nosotros, dijimos no queremos cuotas. La empresa se declaró a nivel global en contra de las cuotas. Pero sí, nos pusimos metas ambiciosas y objetivos a alcanzar. Y lo que partimos trabajando fue justamente lo que tú dijiste en la cultura, el awareness, o sea, entender bien por qué es importante un ambiente de trabajo donde hombres y mujeres puedan diferentes responsabilidades. Y eso en esa época lo hicimos con investigaciones como esta que tú estás mencionando. Y había 3 variables. Una, porque las mujeres son las que deciden en mayor medida respecto a nuestros productos la decisión de compra. No tan solo en los productos alimenticios, sino en general, en muchos productos de consumo. Segundo, y lo conversábamos recién contigo, o sea, son la mayoría de la población.
porque cada vez más salen mujeres de las instituciones de educación, tanto superior, técnica como universitaria. Y tercero, porque hay estudios que evidentemente demuestran que la diversidad entre hombres y mujeres en las empresas tiene más impacto. Me acuerdo que el año 2009 me tocó presentar un caso en Suiza, ¿no? Que hicimos una convención global de recursos humanos, tenías que mostrar ejemplos de cómo se trabaja entre hombres y mujeres y se logra impactar positivamente. Y habían bien poco a nivel global, la verdad. Nosotros en Chile sí teníamos un caso importante donde trabajaron más mujeres que hombres, pero igual era un grupo diverso, pero había más mujeres. Y el impacto fue mucho mejor que en otras campañas donde había grupos de marketing que eran más masculinos. ¿Por qué? Porque esas mujeres fueron capaces de empatizar de mejor manera con el consumidor y fueron mejores para poder sensiblemente llegar y entender la filosofía o el pensamiento de las consumidoras. Por lo tanto, las tres dimensiones son las que han hecho que trabajemos en este programa. Y lo otro importante también, yo creo que es clave, no sirve un encargado de diversidad per se. O sea, yo creo que los títulos y los roles, si es que no hay una cultura, primero, que sea proclive a esto, y segundo, hay un liderazgo absoluto. Nosotros los objetivos que tenemos y los planes de diversidad e inclusión son planes que son públicos. O sea, la compañía públicamente se compromete en su estado financiero, su estado de sustentabilidad, con ciertos programas y ciertos objetivos. Por lo tanto, durante el año es exigible para todos nosotros, en todos los países, en todos los mercados de Nestlé, rendir cuenta respecto a eso. Entonces creo que es una combinación de cosas. Tampoco es solamente tener objetivos y liderazgo, qué sé yo. Tampoco es no tener una persona encargada de diversidad, no es tampoco no trabajar sobre la cultura. Creo que hay que articular todos estos frentes para generar el impacto. Y eso es lo que nos permite hoy día ir más allá de las metas que nos propusimos en su inicio. Manuela, tú que eres directora de empresa, también desde el liderazgo. Disculpen, no sé qué es eso. ¿Cuál es el rol que ejerce un directorio, la primera plana ejecutiva, en movilizar y formar una cultura que sea proclive a que hombres y mujeres puedan trabajar en esa empresa? Sí, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por el tremendo trabajo, porque hacer esto no es fácil y toda la información y la data recolectada, además de lo importante que es para todos, yo creo que la difusión es igual de relevante, porque estos temas hablamos todos, pero siempre hablamos por encima en base a la casuística y no tanto con la data. Y tener data a través de los años, bien sabemos lo que hemos trabajado en el mundo académico, es lo mejor que te puede pasar. Así que felicitaciones. Y yendo a la pregunta, acá como bien dijo Juan Esteban, la cultura es súper relevante, pero al final cómo movilizas es más importante aún, porque desarrollar la cultura lleva tiempo, uno no crea una cultura de un día para otro. Y como vemos, esto es algo que venimos hablando hace mucho tiempo, pero los datos nos muestran que tanto no se mueve. Entonces ahí recae la responsabilidad en quién tiene que mover esto, porque ya nos dimos cuenta que si tú tienes un encargado de diversidad, inclusión y género, que lo suelen llamar con la sigla DEI en muchos lados, no está teniendo el impacto que se cree tener. Entonces uno se pregunta, ¿es una moda? Porque una empresa lo tiene, yo lo tengo, pero no lo empodero. Y si no lo empodero, ¿qué resultado vamos a tener? Y no sé, así yo he tenido la posibilidad de trabajar en muchas empresas y realmente en la medida que esto venga desde arriba y que se pongan metas, no necesariamente es cuota, pero al final la meta tiene que estar asociada a algo, con el desempeño, uno empieza a mover la aguja. En la medida que tú desarrolles ese convencimiento, porque esto no es, yo siempre digo, hay una diferencia muy grande en tenemos que tener un 20% a queremos tener un 20%. Esa es la gran diferencia, porque el queremos es el que hace la diferencia y es ahí donde tienes la cultura. Entonces, esto hay que empujarlo, pero hay que empujarlo a través de un convencimiento. Yo siempre digo, esto no es un sprint, no se va a cambiar de un día para otro, esto es una maratón, pero hay que estar constantemente trabajando y es así como empiezas a ver los resultados y yo los he visto, pero esto ha llevado muchos años y lamentablemente las cuotas te pueden acelerar las cosas, las metas te pueden acelerar las cosas, pero el queremos, eso es algo que es un trabajo del día a día de distintos niveles de la organización, pero principalmente
de los niveles más altos, es decir, del directorio y la gerencia. Y cuando tú ves un compromiso, pero también un reconocimiento de que la diversidad trae aportes, más allá de, es interesante en el estudio porque muestra que los aportes y los estudios que hay, principalmente hechos por otros académicos, son en temas blandos. Y uno no ve tantos temas duros del aporte de la mujer. Y es ahí donde hay que demostrar día a día que nosotros no solamente lo podemos hacer bien en las áreas legales, de recursos humanos, sino que somos tremendas mujeres comerciales y tremendas mujeres financieras y que eso lo reconozcan en la organización. Porque somos financieras. Somos financieras. Juan Esteban. Yo quería complementarte, Manuela. Creo que para que haya realmente un cambio se necesita un cambio en la gestión, ¿cierto? Que en cómo trabajamos en el día a día. Y la gestión se cambia con políticas. Entonces creo que pasar de preocuparse de la cultura, porque la cultura es un abstracto. La cultura se forma en base a conductas concretas, específicas de todos los días. Por lo tanto, si uno tiene políticas claras, de alguna manera uno le exige a la organización, a los que toman decisiones, comportarse de acuerdo a esas políticas. Entonces, por ejemplo, alguna política concreta. Cuando uno va a contratar a una persona, ¿cuál es una de las políticas nuestras? Perfecto, en la terna tienen que haber 2 mujeres y un hombre. Durante un cierto tiempo forzamos eso para que tengamos ternas balanceadas, no ternas solamente con hombres. Segundo, en las calibraciones de talento, las calibraciones de sucesión, etc., también forzamos para que las mujeres realmente estén presentes dentro de los planes de sucesión. O cuando tomamos decisiones ejecutivas para poder decir, bueno, quién va a manejar una fábrica, quién va a manejar una centro de distribución, a iguales condiciones, en el principio, cuando partimos, entre un hombre y una mujer, elegíamos a la mujer. Eso costó, porque la inercia de las decisiones, siempre inconscientemente, porque estas son cosas inconscientes, ¿eh? En muchos casos no son cuestiones que los hombres digan, quiero actuar de esta forma, sino que inconscientemente se ha venido actuando de esa forma. Por lo tanto, había que hacerlo consciente y había que, de alguna manera, decir, oye, esta es la política. Queremos alcanzar estos números, porque creemos que todos estos son los componentes positivos y nos va a generar una cultura. Y en la gestión empezamos a medir todo esto y visibilizarlo. Entonces, claro, al principio, evidentemente, se producen roces, se producen resistencias, pero al final del día vemos el resultado y el resultado ha sido muy positivo. Y es como funciona la naturaleza, además. O sea, por eso yo decía la primera intervención, y me hace insólito que todavía estemos conversando de esto a esta altura del campeonato, donde tenemos otros problemas enormes como el tema de la inteligencia artificial. Que, entre paréntesis, hay otros estudios de Sofofa que están diciendo que el impacto principal está en las mujeres respecto de puestos que vayan a evolucionar producto de la inteligencia artificial. Entonces creo que también hay que ir más allá de todas estas cosas, ¿eh? Algo, me parece que digan, me parece insólito, porque cuando vemos la percepción entre hombres y mujeres, los hombres ven que hay menos problemas que las mujeres. Entonces, por eso a mí personalmente no me parece insólito. Y habiendo trabajado mucho tiempo en mi vida en Europa, así cuando llegué a Chile vi que era mucho más dramático y que las diferencias acá eran grandes. Entonces también hay un tema que también estamos ubicados lamentablemente en una región que le ha costado despegar con estos temas y ha llevado más tiempo y quizás estamos más nuevos, pero sí estamos desarrollando estudios como este para generar la conciencia, pero también para llevar a la acción, porque no sacamos nada con estar conscientes de algo y no hacer cosas, como tú bien dijiste, Juan Esteban, que son súper relevantes. Y ahí es donde está la gran diferencia entre las empresas grandes que tienen bastantes políticas y entre más chicas las empresas tienen menos políticas, pero lo bueno es que hay más mujeres que están en cargos gerenciales. Yo quería hacer 2 puntos. El primero tiene que ver con lo importante que tú dices, que esto no es una moda, y estos estudios también, porque dato mata relato, siempre lo dice la COFE, nos muestran que son temas necesarios. Vivimos en tiempos geopolíticos en donde hay algunos líderes que creen que esto es una moda, y por eso es súper importante poner estos temas sobre la mesa y hablar sobre la importancia de la inclusión y la diversidad en las empresas, porque en el fondo nosotros, y en eso también hablábamos delante con Juan Esteban, las empresas requieren al mejor talento, y el mejor talento no pertenece a un género. Y lo segundo es que efectivamente el cambio se intenciona. Llámese cuotas, metas o lo que sea. Estamos hablando, yo creo que ahí los tres, digamos, están de acuerdo en una intención. Es lo que nos pasa a nosotros en el diario, en el minuto en que nosotros dijimos, debemos llevar todos los días una mujer en portada. Y por Dios qué difícil que fue al principio. Y todavía a veces cuesta.
porque no estábamos acostumbrados a entrevistar o tener siempre fuentes mujeres. Hay un tema también de actitud de las mujeres al hablar de los temas que ellas conocen. Muchas veces no se atreven a hablar o sienten que no son verdaderas representantes de la empresa. Es súper difícil, pero cuando uno intenciona, empiezan a haber cambios hacia abajo, porque entonces todos los periodistas empiezan a pensar, ok, necesito una fuente para mis notas, y luego el editor pregunta, ¿tienen mujeres? ¿Quién tiene mujeres hoy día? Para que luego el director o la subdirectora digan, ok, perfecto, tenemos mujeres para portada hoy día. Quería pasar como, hay muchos temas, entonces quería ir como rápidamente hacia otro tema. Pero puedo decirte Sí, algo, sí, sí. Si tú piensas, incluso para ustedes fue un trabajo. Pero por Y supuesto. esto significó horas extra. Esto no supuesto. pasa de arte de magia y solamente decir, hoy pongamos. No. Se tuvo que esforzar y eso mismo también pasa en las ternas y pasa en todos lados. Hay que esforzar y de repente uno ve que el esfuerzo es bastante básico. Perdón que lo diga, pero Sí. tú ves una terna con 3 currículums impresionantes de hombres y la mujer es como que, pusimos una cumplir la mujer cuota. y la completamos. Pero digo, acá no hicieron ni un esfuerzo por buscar realmente, porque yo conozco mujeres mucho mejores de las que están en esa terna, ¿me entiendes? Entonces, esto no tengo data, pero es casuística. Y eso pasa, entonces tenemos que hacer ese esfuerzo extra, pero también tiene que estar esa intención real, estar dispuesta a quemar esas pestañas para que esto suceda. De todas maneras, Cote, quería preguntarte por el tema de, nosotros, digamos, titulamos este encuentro como la carga del cuidado, porque al final eso es lo que muestra el estudio, que el cuidado es una carga. El estudio habla de niños pequeños, pero lo que estamos viendo en este momento es que estamos transitando más bien al cuidado de adultos mayores y hacia allá va la sociedad. Entonces, mi pregunta tiene que ver con cómo, si puedes hacerle un doble clic al tema del cuidado. El tema del cuidado es extremadamente relevante y además que dentro de la sociedad, algo que hemos destacado en otros encuentros de Somos Financiera, es la realidad del ser humano es relacional y nuestra principal fuente de felicidad es la familia. Y más todavía estando en Latinoamérica. Entonces, cuando nosotros nos desligamos de eso y pensamos que podemos tener vidas autónomas sin, en el fondo, decisiones de trayectoria, sin tomar en cuenta las personas que dependen de nosotros, vamos a llegar a un nivel de frustración en algún minuto de la vida, que lo vemos cada vez más alto, especialmente en el grupo de hombres mayores de 50. Entonces, respecto al adulto mayor, de hecho, eso va a ser un gran tema, porque con la tasa de natalidad que estamos teniendo, a pesar de que uno dice, no, pues estamos hablando de adulto mayor, la tasa de natalidad, sí, pero es que la tasa de natalidad te impacta en tu pirámide poblacional. Entonces, menos personas van a tener que cuidar a más personas. Antes eran algunos, cuidaban a poquitos, pero ahora van a ser pocos que cuiden a más. Y eso va a ser algo que desde las organizaciones vamos a tener que intencionar y decir, bueno, ¿cuál es el espacio de cuidado para el adulto mayor? Porque acá nos mostrábamos en el estudio, en el fondo que eran niños pequeños, pero para niños pequeños estamos hablando de esa cuna universal. No hay hogar de ancianos universal, no hay guardería de adultos mayores universal, ni siquiera así privadas. Entonces, o un grupo muy pequeño de la sociedad puede tener el lujo de llevar a un adulto mayor a un lugar de cuidado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto a la sociedad en ese ámbito también? ¿Vamos a decir, no viene? ¿O vamos a decir, ok, adelantémonos para prepararlo y hacernos cargo? Y ahí también, nuevamente, las mujeres son las principales cuidadoras de las personas mayores. Las hijas o las nueras, o en el fondo son las que cuidan más a la rama de arriba. ¿Cómo nos vamos a organizar? Nosotros lo hemos dicho antes en otros encuentros de Somos Financieras, pero hay 2 ejemplos de países que no se hicieron cargo antes de esto y encontraron una solución que a mí me parece que si llegáramos a eso sería terrible, que es Japón e Inglaterra, que generaron el Ministerio de la Soledad, que es para hacerse cargo del adulto mayor. Y ahí es importante recalcar que se crearon también estos porque había adultos mayores que se morían en sus casas y no se daban cuenta hasta que olían. Yo creo que eso refleja una sociedad en el fondo deteriorada, que no reconoce la naturaleza y la antropología del ser humano, que somos relacionales y que estamos hechos para cuidar. Y ahí yo sé que tenemos hartos estudios, pero me gustaría destacar uno que estamos haciendo con Matías Brown, donde estamos comparando, de hecho, que las personas que cuidan a otros tienen niveles de satisfacción más altos a lo largo, y estamos comparando 17 países, donde en todos esos países las personas que cuidan están más satisfechas, están más contentas con su vida, tienen un mayor bienestar. Pero se ve correlacionado negativamente dependiendo del país y de las normas sociales. O sea, vuelve a destacarse acá lo que estamos viendo en este estudio en Chile, que cuando nosotros tenemos una presión de los roles de la sociedad,
vemos que esa satisfacción disminuye. Y en Chile podemos hacernos cargo fomentando una mayor corresponsabilidad, tanto de los niños como del adulto mayor. En versiones anteriores del estudio hemos visto que también la gente que tiene familia es más feliz en su trabajo, sea por obligación, porque no nos queda otra, digamos, o porque efectivamente al tener esa parte personal desarrollada, somos más plenos en nuestro trabajo. ¿Lo vemos también en esta versión? En esta versión también lo vemos que las personas que cuidan a otros, y especialmente en el fondo cuando hablamos de familia, tenemos familias que tienen niños pequeños, pero también tenemos adultos mayores, personas con discapacidad o familia extendida, en el fondo haciéndonos cargo de algún primo, hermano, etcétera. Pero específicamente con los niños pequeños, lo vemos consistentemente que los niveles de satisfacción y felicidad con el trabajo y la vida es mayor. Entonces, cuando nosotros queremos buscar bienestar, cuando queremos que las personas produzcan más, que estén contentas con el trabajo, que nos adaptemos a la inteligencia artificial, a los cambios que cada vez están siendo más disruptivos, es mejor cuando estamos bien. Y para eso el amortiguador, de hecho que se llama efecto amortiguador de la familia, es fundamental, pero si no la reconocemos y la ponemos dentro de la discusión, que tenemos que asumir que no hay un adulto en el hogar para el cuidado de personas, sino que las personas que están en el trabajo tienen que cuidar, nos vamos a pisar los pies. Sí, Manuel. Sí, a mí me gustaría, porque justo antes de entrar le hice un comentario a la Cote, que yo creo que en el estudio se ve, pero lamentablemente no tenemos la data para atrás, porque este estudio partió el 2020, que coincide justo con la pandemia. Entonces tú ves los niveles de satisfacción que suben con el trabajo y la familia que suben, y después a medida del 2022, 2023 van bajando. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero todos nos fuimos a la casa y tuvimos que trabajar desde la casa. Y ahí la participación hombre-mujer en la casa fue mucho más pareja. Y por otro lado, había una suerte de que estamos todos acá y estamos en la misma, cómo nos organizamos. Pero también después, cuando se empezó a abrir paulatinamente, hubo mucho trabajo híbrido, el cual lamentablemente, yo digo lamentablemente, se ha ido disminuyendo y vemos cada vez más empresas que están llevando a los trabajadores a ir 5 días a la semana. Entonces, yo le preguntaba a la Cote, ¿hay una relación en eso? Porque me dediqué a investigar el tema y hay muchos estudios que son muy cortos, que son poco concluyentes, pero que en el fondo el trabajo híbrido permitió organizarnos mejor, tanto a hombres como a mujeres, y ahí entra el tema del cuidado. Por eso uno siempre piensa en las mujeres nomás, pero los hombres también, porque más aún, no sé, yo estoy en la generación X, pero la generación X, nosotros estamos stuck in the middle, como decía el Economist, que es que tenemos que cuidar a nuestros niños y tenemos que cuidar a nuestros padres. Y es esta la generación que lo está viviendo, no sufriendo, viviendo más. Entonces, eso hace que tengamos que estar trabajando en el fondo con una carga un poco mayor. Cuando uno dice, ya mis hijos crecieron, pero quizás tengo que empezar a preocuparme de mis padres también. Y uno lo hace con cariño y todo, pero no significan horas que uno no tenga que dedicar a eso. Y en la medida que hay un trabajo que sea más flexible, es más posible. Pero esto tiene un caveat, porque para poder tener un trabajo flexible exitoso, la investigación dice, no es llegar y decir, ustedes vayan 2 días a la semana y después trabajen desde casa. Hay que implementarlo muy bien, hay que tener medidas, hay que tener formas de trabajar, cuándo se van a juntar, y todo eso, de nuevo, requiere tiempo e intención. Esto no pasa por arte de magia, simplemente por decirte, te vas 2 días a la casa y trabajas 3 días en la oficina. No, esto hay que trabajarlo y hacer una implementación consciente, y de eso hay miles de estudios que te dicen exactamente cómo hay que hacerlo, pero hay que tener ganas. Entonces, ¿cuál es la opción fácil? Volvamos los 5 días a la semana y así nos preocupamos que no hayan problemas de engagement, de innovación, que son las cosas que más se dañan cuando uno está en casa. Pero si esto se hace bien, los estudios dicen, no hay diferencia. Juan Esteban, ustedes son, yo ya lo había dicho, una empresa multinacional, una empresa suiza. ¿Cuáles son las mejores prácticas que tienen para fomentar la flexibilidad y para fomentar que tanto hombres como mujeres tengan una trayectoria laboral favorable dentro de la empresa? Hemos ido, Sí. hemos ido desarrollando políticas en el tiempo. Desde el año 2008 hasta la fecha hemos ido incrementando. Pero lo primero fue entender los ciclos de vida, o sea, el ciclo de vida de las personas, de la familia.
para apoyar justamente a las mujeres en ese ciclo vital. O sea, desde que se casan, tenemos los hijos crecen, etcétera. Cada una de esas etapas requiere distintas realidades y distintos cuidados, como decía Manuela. Por lo tanto, me acuerdo perfecto cuando hablábamos del prenatal, el postnatal. Nosotros en Nestlé teníamos, antes del postnatal extendido del presidente Piñera, teníamos un postnatal justamente que le dábamos más semanas a las mujeres en el regreso para que pudieran ir aterrizando, ¿no? Porque, entre paréntesis, yo tengo una familia, tengo 7 hijos, por lo tanto sé exactamente qué significa esto, porque con mi señora, en el fondo, trabajamos en equipo para poder mantener esta familia. De la generación X también, ¿no? También tengo a mis papás, complicado, bueno. La cosa es que creo que ese es un primer punto, o sea, apoyar tanto hombres como mujeres y partimos con las mujeres en su ciclo vital. Y eso te cambia la perspectiva, porque en el fondo ya no es un problema que la mujer tenga una guagua, como si era anteriormente, donde los gerentes decían, bueno, pero ¿quién va a hacer la pega? Bueno, hemos desarrollado un mecanismo para, uno, entender el ciclo, apoyar, y segundo, tener las personas en el lugar para que puedan hacer el trabajo. Después, cosas en términos del desarrollo. Yo creo que ahí también hay reflexiones que podemos tener en el sentido de decir, bueno, ¿qué necesita la mujer para progresar en el trabajo, para desarrollarse en el trabajo? ¿Qué herramientas necesita? ¿Qué contactos necesita? Y para nosotros ha sido muy exitoso el programa Promociona. Yo creo que aquí muchas pueden ser quizás ex-promociona. ¿Hay alguna ex-promoción acá? ¿No? Levanta la mano. Muy bien. Tú vas a compartir conmigo entonces lo importante que ha sido. Te voy a hacer un mini paréntesis. El martes 7 parte un nuevo podcast en Diario Financiero, se llama El Corazón del Negocio y está hecho con Promociona. Lo conduzco yo con Promociona, aprovecho de pasar el dato. Promociona es una iniciativa público-privada, más privada que pública, digamos. Invitamos al sector público a participar de esto, pero partió la Universidad Adolfo Ibáñez copiando con orgullo, digamos, ¿tú estuviste ahí? Ah, tú no. Bueno, entonces usted no voy Uno a predica con el hablar. ejemplo. El punto es que en las 10 generaciones, 9 generaciones, no sé cuánto, nosotros hemos participado en todas y ha sido fantástico. O sea, de las 56 mujeres que nosotros hemos apoyado en este programa, más de la mitad han tenido promociones dentro de Nestlé, promociones ascendentes, ¿no? Entonces, apoyar el desarrollo con cosas concretas. Después también, porque estamos hablando de un segmento ejecutivo, o sea, cómo hacemos que las mujeres aceleren su desarrollo para llegar a cargos gerenciales. Pero también en cargos medios o de ingreso. Y ahí hemos trabajado con un programa de mentoring como GUMAP, que muchos de ustedes también conocen, GUMAP. Sí, ahí está Gracia Algalarrando y hay Y una Gracias a persona. Burne, Gracias, exactamente, que también ha sido fantástico, porque nos ha permitido que la mujer desde su inicio, o sea, desde temprana exposición al mundo laboral, tenga una visión de futuro, o sea, hacia dónde poder progresar. Por eso les decía al principio que a esta altura me parece insólito hablar de esto, entendiendo que tenemos que hacerlo. Ojo, entendiendo que tenemos que hacerlo. Porque para nosotros la verdad es que es parte del paisaje, o sea, no concebimos el tema de otra manera. Acá no hemos hablado tampoco de personas con discapacidad o otro tipo de diversidad. O sea, la sociedad es parte de la empresa. La empresa no es ajena a la sociedad. Y lo otro que también quería decir, antes de seguir con las prácticas, es que en todo lo que estamos conversando, para mí una cosa central es la revalorización del aspecto humano en el trabajo. Yo creo que hemos perdido mucho la humanización del trabajo. Y creo que para lo que estamos viendo hoy día, para el tsunami tecnológico, el tsunami en la inteligencia, las habilidades que se requieren hoy día, tenemos que volver a centrarnos en la persona humana. Yo lo decía ayer en la Universidad Católica en un panel con el profesor Nicolás Magluf, hablando de inteligencia artificial. El ser humano es irreemplazable. Irreemplazable. Por mucho que tengamos tecnologías y que hacen lo mismo que nosotros, es irreemplazable. Por lo tanto, creo que tenemos que fortalecer desde los directorios de las empresas, Manuela, hay un desafío ahí para la dirección, el poner sobre la mesa el aspecto humano y empezar, obviamente, a gestionarlo, medirlo concretamente, porque el desarrollo del capital humano se ha ido perfeccionando en los últimos 20 años. Volviendo a las prácticas, hay otra que es muy importante, que es una política que tenemos que es de apoyo parental. Y en ese sentido, no tan solo le llamamos al cuidador secundario. ¿Y por qué no hablar del papá? Bueno, porque hay otros cuidadores también. O sea, parte de la familia, si no está el papá, bueno, podrá estar la Los abuelos abuela. son los principales cuidadores en Chile. Exactamente. Entonces,
le quisimos dar un carácter más amplio a esa política, una política global de Nestlé. Y otra política importante que no se relaciona tanto con esto, pero sí es un drama en la sociedad, que es la violencia doméstica. No sé si lo has estudiado, pero la violencia doméstica es una problemática que está presente. No tengo números, pero sí he escuchado a personas exponiendo respecto al tema. Y nosotros lo incorporamos cuando nos llegó esa política para testearla, porque se testean ciertos grupos en Nestlé. Yo dije, bueno, pero nosotros no podemos involucrarnos tanto en estos aspectos que son súper personales y además cómo nosotros vamos a involucrarnos en términos de la gestión de un dilema o un problema de violencia en la casa de la persona o con la pareja, etcétera. Entonces la decisión que tomamos fue solamente de, uno, empatizar, o sea, escuchar, que la persona pueda llegar a los encargados y responsables, plantear el problema y segundo, orientar. ¿Orientar con qué? Con información. Con información que uno pueda tener acceso desde el punto de vista público, desde el punto de vista privado, etc. Entonces creo que va a pasar que en el futuro vamos a empezar a ver más políticas activas y sobre todo a nivel de Europa, la Comunidad Europea es muy activa en todas estas cosas y desde ese punto de vista Nestlé como empresa suiza adhiere a todas esas políticas. Pero una problemática, antes te quería comentar, no es una problemática que haya países más desarrollados que otros, ¿eh? Es una problemática el tema del balance de género general. O sea, lo que yo veo en Nestlé, en los 150 mercados que manejamos, a todos es una exigencia y todos tienen sus barreras y sus limitaciones. Por lo tanto, no es que hayan unos más avanzados que otros, digamos. Yo creo que es una problemática más extendida, lo que yo veo. Ahí tiendo a diferir, pero Lo no que yo vamos a veo. entrar en polémica ahora, pero bueno. O sea, por eso es súper importante en el fondo, y yo te pregunto y recalco el tema de las multinacionales. No todas las empresas chilenas tienen el mismo nivel de política, y Correcto. por eso sigue siendo un tema en el fondo. Y lo que tú planteabas del tema de violencia, del cual hablamos muy pocas veces, porque efectivamente es algo bastante íntimo, Sí. pero es algo que a uno como empleador, y yo creo que nosotros los que somos empleadores, que tenemos gente trabajando con nosotros en la casa, en algún minuto también nos ha tocado experimentarlo, me imagino que las empresas también, y es un tema súper relevante y tiene que ver también con la independencia económica de las mujeres. Por eso también es tan importante que las mujeres sean independientes económicamente. Te doy espacio, Cote, y de ahí voy a abrir el micrófono porque me imagino que hay muchas preguntas. Es que me gustaría respaldar varias cosas que dijo Juan Esteban. Lo primero es que se reconoce en el fondo todos los estudios que se han hecho sobre el liderazgo femenino, que la primera barrera es lo que se llama el escalón roto. Después lo pueden googlear y estudiar más sobre el escalón roto, que justamente es las promociones al principio de la carrera. Y quiero destacar que es esto de poder mostrar, visibilizar las oportunidades que hay para adelante, que no asumamos que la persona las ve por sí sola, sino que lo intencionemos y al principio de la carrera nos preocupemos especialmente de promover a estas mujeres que están en la universidad y hay más mujeres, en posgrado también hay más mujeres, entonces vamos a encontrar buen talento, no vamos a tener una escasez de talento, pero tenemos que intencionarlo. Después viene la otra parte que sí creo que es importante destacar, que hay algo que se llama el salvavidas de plomo, tiene otro nombre en inglés, pero que es cuando yo las políticas las concentro únicamente hacia las madres. En el fondo, cuando yo oriento solo hacia las madres, les estoy diciendo, ok, tú eres la principal cuidadora. Entonces, algo que ha sido muy útil en muchas empresas es cuando las políticas también van a los padres. Y ahí creo que es súper interesante abarcar eso de quién es el cuidador, no asumir. Y vuelvo a los datos del estudio de que la mujer es la principal cuidadora en su hogar. Puede ser que ya no lo sea o puede ser que sea una pareja equilibrista, que sea mucho más común. Y entonces ahí el espacio para el cuidado del padre, y que nosotros lo hemos medido constantemente con la María Paz Ruimayó en el Centro de Trabajo y Familia, es relevante que ver que las consecuencias negativas para la carrera, que es una variable irrelevante que en el hombre, en el fondo tenemos que ver lo que también hay muchas veces que no toman políticas de flexibilidad o no visibilizan o no lo comunican, lo hacen pero no lo comunican, es muy fuerte por las consecuencias negativas para la carrera. Entonces ahí también tenemos que ver que es algo cultural. Y por último, destaco muchísimo, nosotros hemos medido a lo largo del tiempo muchas empresas en Chile y dentro de las políticas útil es la información. Hay veces que queremos inventar políticas que sean, ok, quiero que, o sea, en el fondo es la flexibilidad, es esto, y hay veces que las personas lo que necesitan no tienen los recursos, no tienen los espacios, no saben por dónde buscar información desde drogadicción en la adolescencia, desde violencia intrafamiliar, desde cuidado del adulto mayor, desde prevención de las pantallas, desde manejo financiero, y hay veces que nos agobiamos pensando que tenemos que tener estas grandes políticas en grandes empresas,
pero hay veces que la información y tener bancos de información y ayudar a las personas en que ellas puedan resolver, pero nosotros entregándoselas es muy útil y es muy valorado, por supuesto, muy valorado. Vamos a empezar con las preguntas con Gabriela. Te pido prender el micrófono y presentarte. Hola, hola, ¿qué tal? A ver, hola, Sí. hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Salvador, llevo 35 años en la industria financiera, tengo 56, así que conozco, la verdad, trayectoria bancaria y empresa financiera. Tengo dos preguntas que primero, la primera no estoy clara, es el tema de la política de cuotas, porque más que por el tema de que existan o no mujeres, porque en mis directorios tengo mujeres, ya la primera gerente general de un factory es mujer, es que hice el cálculo, y esto lo discutí con el ministro Grau, de que las mujeres, si vienen del IPSA, empezar ya, si el directorio es de 9, si es de 11, ¿no? Entonces vamos a requerir 1.500 o 1.400 mujeres y que no se repiten. Entonces, ¿cómo ven ustedes el tema de que, porque para que se siente y estemos bien representadas, tiene que haber 1.400 mujeres disponibles y a veces hasta a mí para los directorios me cuesta? El segundo punto, a mí me pasó desde que inicié mi carrera, me decían, mijita, ¿por qué quieres estar en esta industria? Así, y me decían, yo no soy machista porque mi mamá es mujer, mi señora mujer, tengo hijas mujeres, y era muy violento y me masculinicé, pasé toda esa parte, pero te vas al otro lado y veo ahora también mucha gente joven muy hipersensible. Entonces, eh, ¿cuál, cuál sería sí, cuál es el equilibrio y cuál es el rol que tienen que tener los hombres? Porque yo creo que van a estar súper enredados también, porque, no sé, bueno, está, le abre la puerta, ¿no? Entonces, te digo que a mí me complica y hasta el día de hoy me pasa que me dicen, no, si yo no soy machista porque te juro, tengo niños, abuelos, tuvimos un chat en la Universidad de Chile, una discusión brutal entre todas las generaciones porque me mandaban la foto de los niños. Yo decía, pero no puedo creer el tema. Entonces, y claro, la gente más joven como que ni quieren tener hijos y las mascotas. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Sí, en el tema de los directorios también es súper interesante que muchas veces se cumple, entre comillas, la cuota del directorio, pero es la misma en muchísimas empresas. Entonces, sí, no sé si quién de ustedes quiere... Dale, nosotros justo el viernes pasado estuvimos hablando de este tema. Sí, Así que la palabra a la y Manuela. quizá, y la COTE realmente es un gran trabajo en la presentación. Y una de las conclusiones es que al final las cuotas, en lugares en que la aguja no se mueve, la cuota es un movilizador. Es decir, si tú sigues haciendo lo mismo, quizá no vamos a lograr un cambio. Y lo que hace una cuota es realmente movilizar, y no solamente tienes que movilizar la capa superior. El objetivo final y deseado es que esto moviliza a toda la empresa desde abajo hacia arriba. Entonces, como es más difícil decirle a una empresa, oye, empieza a contratar 50 y 50 y trata de retener a esas mujeres, oye, vamos, veamos las cuotas y veamos cómo las mujeres que están ahí también sientan la responsabilidad, que tienen que ayudar a que esa base también se genere. 1.400 mujeres parece mucho, el IPSA, bueno, las empresas IPSA son 40 y después las empresas públicas, pero así, yo digo, hay solamente esta habitación, así como esta aula vemos a muchas mujeres, hay muchas mujeres tremendas, y quizás el tema es visibilizarlas más, que estén ahí, pero para la necesidad que hay hoy actual, te digo Camino. que hay, como yo diría yo, de sobra. Así que Gracias. eso es un punto. Gracias, Manuel. Me Sí, gustaría, algo. me gustaría reforzar lo que está diciendo la Manuela en el fondo en esa presentación, y la puedo subir al Centro de Trabajo y Familia para que la vean todo. Era el estancamiento en el 20% en el tema de los directorios, pero cuando tú empezabas a decir, ok, hagamos el doble clic, y las empresas controladas por la CMF, en el fondo tú veías para abajo en qué rangos estaban, y claro, en gerencias generales, en gerencia, no, iba disminuyendo. Sí. Entonces ahí vuelvo a lo que dijo Juan Esteban de la importancia de promocionar desde abajo también. En el fondo, para tener más mujeres en directorios, necesitamos más mujeres en las empresas en general y que puedan desarrollarse. Pero yo estoy completamente de acuerdo con Manuela. O sea, Sí. hay más de 1.000 mujeres espectaculares. A mí me toca la suerte y que tengo acá algunas alumnas que pasan por los cursos del ESE, y te digo, cuento más de 1.000 de todas maneras que son súper capaces. Ya, perfecto. Oye. Oye, y una cosa corta. No, ejemplos de... Hay mujeres de sobra y yo creo que no hay que preocuparse. Cuando partió el 2009, el postnatal extendido, qué sé yo, de Piñera, oye, no vamos a contratar más mujeres, esto va a pasar en todo el mercado y qué sé yo.
Y mira cómo estamos hoy día, casi 50% mujeres en posiciones de liderazgo. O sea, por lo tanto, y el otro ejemplo es, nosotros tenemos un programa que se llama Trainee. Un programa de Trainee que dura 12 meses, contratamos a la persona y la hacemos rotar por distintas áreas, en diferentes partes de la cadena de valor, finanzas, recursos humanos, etcétera. Y para el área técnica, que son las fábricas, que es un ámbito súper masculino, súper masculinizado, no teníamos mujeres. Por lo tanto dijimos, bueno, vamos a contratar 7 technical trainees, mujeres ingenieros, que salgan del ámbito de la ingeniería y que vengan a trabajar con nosotros. Primera proposición, puros hombres. Pero ¿y cómo? ¿Qué pasa con las mujeres? Gente mía, de mi equipo, de hace 15 años, 16 años atrás. No, es que no hay. No, sí hay. Anda a buscar. Bueno, la cosa es que aquí no hay, bueno, se fue Gerardo, pero esto pasó en diciembre y en enero, evidentemente tenía todas las mujeres para esa technical trainee. Hoy día el área de fabricación, en ese momento el área de fabricación tenía 10% de presencia femenina, 10%, o sea, y hoy día tiene un 70%. O sea, después de 15 años hemos llegado al 70%. Por lo tanto, yo te digo, hay mujeres de sobra para poder trabajar en esto. Y lo segundo que tú dijiste fue que Lo de también las generaciones, en el fondo, Las que nuevas la generaciones. sensibilidad con la masculinidad. Sobre, claro, que antes las mujeres eran más masculinizadas al llegar a puestos de altos, digamos, y ahora hay mayor sensibilidad de los jóvenes. yo pienso que, por lo menos en lo que yo he visto, en términos etarios solamente, mujeres de baby boomers, sí, 100%. O sea, mayores a nosotros, digamos, ¿no? 100%. Mujeres de nuestra generación, con mucho menos, porque son mucho más sensibles de lo que pasó hace 15 o 16 años atrás. Estoy hablando por Nestlé, ¿eh? Y mujeres de la generación Y o la generación Z, full. O sea, cuando antes decía el tema del cuidado a futuro de los mayores, yo creo que la generación que hoy día tiene 30 años, que son totalmente a la par. O sea, yo lo veo con sobrinos míos, qué sé yo, son totalmente a la par en términos de los cuidados, todas las cosas de la casa. Yo creo que ellos están mucho más sensibles a futuro, a cuidarnos a nosotros, digamos. Porque ellos van a tener que cuidar a nosotros, cuando nosotros tengamos 70 años. Ahora, lamentablemente eso se combina con que es justamente la generación que no quiere tener hijos. Porque, ¿cómo se llama esto? Sí. Y no quiere tener hijos por una serie de razones. El otro día salió un estudio que decía que un hijo cuesta 600.000 pesos. Y yo encuentro que eso es poco. Mucho más. ¿Mensuales? Mucho más. Te lo digo con, Eso es para todos con los que propiedad. tenemos hijos, 600.000 pesos se queda corto por hijo. Sí. Tiene que ver con eso, tiene que ver con la sobrecarga laboral, tiene que ver con una serie de expectativas, tiene que ver con el poco acceso a la vivienda, que ese es un tema distinto, digamos, tiene que ver con banca, tiene que ver con condiciones de la industria, pero hay muchos motivos por los cuales esa generación, que es súper sensible, al mismo tiempo no quiere tener hijos, porque considera que son una carga. Ya, es que ahí yo, bueno, lo comenté también el viernes pasado, yo tengo una cruzada personal que yo creo que dejemos de hablar de cargas. O sea, que en el sistema de salud se deje de hablar de cargas, porque nadie quiere cargar nada. Claro. O sea, si yo te digo carga o te digo, o antes tú te corregiste y dijiste, no difícil, no estamos sobreviviendo, o si lo estamos viendo bien, hemos sido súper malos publicitarios de la maternidad y la carrera laboral. En el fondo lo hemos constantemente visto como el tienes que masculinizarte, o tienes que renunciar, o sabes que solamente te alcanza para un hijo, para máximo 2. Y la verdad es que tienes que casi que esconderlos y que no se noten. Entonces es, a ver, pero yo vuelvo y felicito a Nestlé lo que están haciendo porque necesitamos que la sociedad somos cuidadores, somos personas relacionales que vamos a cuidar a otros. Esto no es de mujeres, no es de hombres, es de sociedad. Vamos a cuidar a adultos mayores, vamos a cuidar a adolescentes, vamos a cuidar a niños. ¿Cómo mezclamos estos dos ámbitos? Nosotros llevamos ya casi 15 años investigando sobre este tema. Se puede. Hay buenos ejemplos en otros países, hay buenos ejemplos en Chile, hay oportunidades también dentro de la legislación chilena. Lo que tenemos que hacer, eso sí, es intencionarlo y decir, a ver, ¿qué queremos? ¿Queremos medir, por ejemplo, la tasa de natalidad de nuestra empresa? ¿Si ha disminuido, si ha aumentado? ¿Qué le pasa a esas personas? ¿Por qué no quieren tener más hijos? Y por supuesto que son múltiples variables. Acá reducirlo a una, en el fondo, no se puede. Pero sí, también en el relato, decir, esto se puede. Y no son cargas. No. Sí. Me gustaría agregar algo. Oye, las encargadas de género o encargados de género, una de las cosas que han hecho muy bien es visibilizar las necesidades. Entonces, y eso sí llega a los niveles más altos a través de distintos reportes, actividades que hacen, y yo creo que eso también es importante, porque uno puede tener la casuística, pero tener información que se vaya desarrollando. Y yo digo, en el BCI se hizo todo un manual de beneficios que es flexible. ¿Por qué? Porque en el fondo no toda la gente ahora tiene niños. Hay
puedes decir, hay muchos que están solteros, otros que tienen mascotas y el mundo ha cambiado. Y también las empresas, y estos mensajes también tienen que evolucionar con los tiempos. Y no se pueden quedar con un sistema de políticas que era muy útil hace 10 años atrás. Nuestra generación nueva están cambiando, hay necesidades distintas y las empresas se tienen que ir adaptando a esas nuevas necesidades y la flexibilidad, tanto laboral, pero también en cuanto a beneficios, en cuanto a cómo uno enfrenta su carrera, que puede ser que tengo hijos, quiero pausarlo un tiempo y quizá, pero después quiero volver a la carrera y quiero entrar a un área de negocio. Eso hay que intencionarlo también y en la medida que la empresa te dé esas posibilidades, hace más fácil para que las mujeres quieran estar ahí y eso, ojo, hace que uno pueda capturar mucho más talento, que es Al final del relevante día es porque eso. en el fondo no tienes que dejar de trabajar. Creo que como empresas, en la medida que una mujer tenga que dejar de trabajar porque no puede conciliar estos temas, estamos perdiendo todos como sociedad. Es un fracaso. Y es ahí donde hay que hacer los grandes cambios. Yo creo que tenemos, sí, Bernardita por allá. Hola, yo soy Bernardita del Solar, soy miembro del Somos Financiero y quiero hacer un comentario cortito. O sea, quiero hacer una pregunta y un comentario. Yo estoy viniendo a estas actividades desde hace bastante tiempo y me da mucho gusto en esta sesión ver tantos hombres. O sea, creo que es la primera vez que veo tantos hombres. Entonces, yo soy una convencida que en el tema de la mujer es fundamental que incorporemos a los hombres. O sea, no podemos seguir hablando a las mujeres de las mujeres. Eso es una cosa. Segunda cosa, otro sombrero que tengo un sombrero de Redmat y me encantó todos los ejemplos que dio Juan Esteban digamos, de las políticas de la empresa. Estamos en plena etapa del premio Redmat, así que lo quiero invitar como empresa a participar en el premio Redmat. Capaz que esté participando, pero y tercero, quiero hacer una pregunta. Le quería preguntar a la Cote que explicara un poco más el tema de la inteligencia artificial, porque no tengo muy claro qué es lo que se midió ahí. O sea, si se tiene que ver con los sesgos que tiene la inteligencia artificial por la información que hay adentro o otra cosa. Eso. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Nosotros en inteligencia artificial vimos quiénes estaban más informados, qué empresas ocupaban más capacitación en estos temas y también el año pasado encontramos una diferencia entre la amenaza que percibían hombres y mujeres que su trabajo fuera reemplazado por inteligencia artificial. Este año no encontramos esas diferencias, pero sí la data, lo que muestran otros estudios, es lo que dijo Juan Esteban, que en el fondo el trabajo femenino en el mercado laboral es un trabajo que está más sensible para ser reemplazado por inteligencia artificial, por las áreas en que hay más mujeres. En el fondo, entonces, en ese mercado tenemos que tener ojo y principalmente es un tema de capacitación. Acá yo creo que uno de los desafíos de la sociedad, y estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que humanizar. Yo soy una convencida de la humanización de la empresa y de la sociedad en general, es mantener a las personas empleables, no tenerlas en el fondo en un solo trabajo. Es, ok, el mundo está cambiando, ¿cuánta capacitación necesitamos en ChatGPT o Gemini o la que les guste más? ¿Y cuán sensible es ese puesto de trabajo? ¿Y cómo nos podemos empezar a reinventar? Pero lo que sucede, y esto los economistas no han estudiado hace tiempo, cuando nosotros tenemos estas evoluciones sociales, decimos, se destruyen trabajos acá, se crean trabajos acá. Ya, pero lo que todos sabemos es que las personas que se destruyeron los trabajos no necesariamente son las que se crean acá. Entonces, ¿cómo nosotros como sociedad podemos ayudar a esta transición? En el fondo, para que ojalá la mayor cantidad de puestos que se destruyen acá y los que se creen sean, en el fondo, estén más correlacionados. Pero hay un tema y me gustaría, en el tema de inteligencia artificial, yo creo que claro que es parejo porque ahora las herramientas se están entregando. Uno siempre tiene que entender que la inteligencia artificial es una herramienta y en la medida que uno la utilice mejor puede ser más productivo, pero la intervención humana sigue siendo bien relevante. Pero el temazo dentro de la inteligencia artificial es el sesgo, en base, porque todos los modelos se crearon con la información que existe hoy en día. Entonces, si ustedes hagan el ejercicio en su casa, pídanle a la inteligencia artificial que les cree la imagen de un ejecutivo o un ejecutivo de 40 años y vean qué imagen les sale. ¿Le sale un hombre o le sale una En mujer? inglés es más fácil porque es executive, entonces como que... Claro, o business person. y al final el sesgo está en la inteligencia artificial también. Y uno de los trabajos que se tiene que hacer es tratar de reducirlo.
Y es ahí donde se está haciendo mucho trabajo también en entender y dar a conocer esto, porque en general es una herramienta excelente, pero desde un punto de vista de cuando vemos, oye, la vamos a usar para reclutar, ojo, que ya hay un sesgo implícito por la base de datos que tomó, que ya la base de datos, como tú bien dices, a nivel internacional, también tiene Y sesgo. por la gente que la programó también. Sí. La última pregunta. Hola, Alejandra Ríos, también fui exalumna de la CUT, así que quería, de hecho, algo que me llamó la atención de lo que han estado hablando es que hablan de las personas, o en general de los jóvenes de esta generación, que quiere pausar su carrera para cuidar a sus hijos, ¿ya? Pero siento que se deja un poco de lado, o no sé, a la gente, por ejemplo, 45, 50, que en el fondo pausa también su profesión para hacerse cargo de sus, en este caso, su papá, y que conozco muchos casos. Existen, o las empresas, con Esteban, no sé, te pregunto, si hay políticas también, o han pensado en hacer políticas de reinserción para esos profesionales más senior que tienen en el fondo una trayectoria profesional muchas veces, o sea, tremenda, súper capacitado, y que al momento de reinsertarse, o sea, al momento de pausar su carrera, han dicho, bueno, tengo tanta experiencia, estoy tan capacitado que en realidad la pauso para hacerme cargo de este tema y después vuelvo, total no me va a costar encontrar trabajo por mi experiencia. Pero se ha encontrado después con esta barrera que dicen, no, ya tiene 50 años, 51 años, y en realidad todas nuestras políticas están enfocadas en los más jóvenes de que hagan una carrera. Pero estamos dejando de lado, y te digo, me siento súper identificada con esto, de encontrarse con una barrera para de nuevo poder reinsertarte en el mundo laboral. Entonces, es como, siento que ahí hay una brecha o algo no estamos viendo, algo está pasando, no sé qué. Sí. Desde mi experiencia, por lo menos lo que yo veo en la compañía, no tenemos casos de ese tipo, pero sí tenemos situaciones delicadas que requieren de atención. Y esas situaciones delicadas requieren, obviamente, mucha empatía para entender lo que está pasando con la persona. Y segundo, apoyo. Apoyo para que pueda, lo que dije antes, o sea, el apoyar el ciclo vital. Si en el fondo, y vuelvo al tema de lo humano, uno es un ser humano, no es que uno trabaje y uno viva después del trabajo. Uno es el mismo que está en el mundo en distintos ámbitos. Por lo tanto, la empresa tiene que entender que las personas tenemos problemas y esos problemas tenemos que entenderlos desde el punto de vista de la administración y apoyarlos. Y eso significa tiempo, significa a lo mejor pausas, un permiso con goce de sueldo, sin goce de sueldo, no lo sé. Pero sí tenemos casos donde hemos cuestiones de salud, que quizás son bien delicadas, de ir apoyando. Temas, como dije antes, de maternidad. No nos ha tocado cosas graves desde el punto de vista de tener que hacerse cargo durante un tiempo prolongado de personas mayores, etcétera. Sí, durante operaciones, por ejemplo, durante ciertos procesos de un niño que tiene un tratamiento largo, bueno, estamos conscientes, apoyamos, vemos cómo podemos suplir esa función, pero siempre entendiendo, primero, y segundo, apoyando para que esa persona esté lo mejor posible y sea un mejor ser humano, porque además sabemos que de esa manera va a estar más comprometido porque el espacio del trabajo se le dio y eso significa compromiso. ¿Te fijas? Me quedo con esa reflexión final, justamente como tú dices, las empresas que se preocupan y son empáticas, finalmente el trabajador es mucho más comprometido y se siente más camiseteado con su Y organización. eso es sine qua non en las mujeres, en los jóvenes, en los mayores. Nosotros tenemos un programa de empleabilidad juvenil muy grande. Recibimos jóvenes de la educación media técnico profesional en formación dual, que es alternancia. Están 3 días con nosotros y están 2 días en el liceo. ¿Quién los recibe? Un maestro guía de Nestlé. ¿Y quién es ese maestro guía? Normalmente personas sobre 45 años, 50 años, que son con una larga trayectoria, que son muy experimentados, y ellos lo asumen como un rol de, primero como cuidado, que son como sus hijos, y segundo, de transferencia y de reconocimiento de la empresa hacia él, porque reconoce que toda la experiencia y todo el conocimiento se lo traspasa a los más jóvenes, que van a ser el futuro de la empresa. ¿Te fijas? Entonces, ese es un comentario que te iba a hacer antes. ¿Por qué trabajar sobre los jóvenes? Porque son el futuro. Futuro de nuestra empresa. 175 años en el mundo, 160. ¿Usted cuánto tiene usted? 88. 88, o sea, vamos a estar por más tiempo, por lo tanto tenemos que formar a esas generaciones futuras. Nosotros no vamos a estar en las empresas, pero si no cumplimos ese rol de formar al futuro,
estamos equivocados, estamos fuera de foco. Quiero agradecer a todos los que están presentes hoy día, agradecer también al S Business School por prestarnos su casa y a quienes nos ven a través de df.cl. Muchas gracias.